Vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy nos toca destripar la intrincada dinámica de los sistemas frontales. Y no nos vamos a quedar en lo básico. Vamos a viajar desde la microfísica termodinámica más pura hasta la auténtica macroarquitectura de los ciclones extratropicales en 3D. Si queréis ir mucho más allá del típico mapa de superficie y entender de verdad esos fluidos tridimensionales en movimiento que vuelven loca a nuestra atmósfera, estáis en el lugar adecuado. Venga, empezamos. Para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. 1. Atmósferas barotrópicas y baroclinas. 2. Estructura sinóptica de frentes. 3. Teoría de cintas transportadoras. Y 4. Interacción en ciclones extratropicales. Punto número 1. Atmósferas barotrópicas y baroclinas. Fijaos en la diferencia termodinámica tan bestia que hay entre una atmósfera barotrópica idealizada y la realidad caótica, pero fascinante, de una atmósfera baroclina. En ese modelo ideal, el barotrópico, las superficies de presión constante fluyen en una armonía perfecta y paralela a las de densidad. Pero claro, en la atmósfera real, la baroclina, la que nos trae el clima activo, ahí la cosa cambia. Tenemos gradientes de densidad formidables. Las isobaras y las isotermas se cruzan sin miramientos, formando ángulos supermarcados. Y es justo ahí, en ese cruce, en esa imperfección termodinámica, donde verdaderamente se cocina toda la energía del clima moderno. Resulta una auténtica pasada observar cómo se define esta separación en una zona baroclina. Tenemos a un lado esa masa de aire frío, pesado y denso, y al otro la masa cálida y más ligera. En esa misma franja inclinada de intersección, justo en esa rampa invisible, es donde encontramos el gradiente térmico máximo. Básicamente es un campo de batalla termodinámico que obliga al aire cálido a ascender, dictando desde abajo absolutamente toda la estructura vertical del sistema, casi hasta llegar a la troposfera. Pasamos al punto 2, estructura sinóptica de frentes. A ver, en meteorología todos sabemos lo que es un frente, pero si nos ponemos rigurosos, hay que destacar su escala inmensa. Hablamos de cientos o miles de kilómetros de longitud, aunque la verdadera clave aquí, lo que de verdad separa un poderoso sistema frontal de una simple línea seca superficial o de un efecto orográfico local, es su conexión directa y obligatoria con la corriente en chorro en altura. Sin ese motor dinámico en los niveles superiores de la atmósfera, no tenemos un frente real. Y esto ilustra perfectamente la mecánica de la intensidad frontal. Es física de fluidos pura y dura. La fuerza de esa frontera es directamente proporcional a lo bestia que sea el gradiente de temperatura que la atraviesa. Si tenemos las isotermas súper apretadas, la transición baroclina va a ser muy violenta, generando frentes rápidos y muy severos. Por el contrario, si están muy separadas y el gradiente es débil, el frente simplemente pierde fuelle. Vamos con el punto 3. Teoría de cintas transportadoras. Es hora de olvidarnos por un momento de los mapas bidimensionales y pensar en 3 dimensiones. Para entender el flujo dinámico interno de cualquier ciclón, necesitamos este concepto clave: la cinta transportadora. Ojo, no estamos hablando de un simple viento, hablamos de un flujo masivo de aire que viaja guiado de forma rígida por superficies isentrópicas, es decir, por áreas de temperatura potencial constante. Funcionan literalmente como las cintas de equipaje de un aeropuerto industrial, trasladando de forma ininterrumpida cantidades brutales de calor sensible y humedad desde un cuadrante del ciclón hacia otro completamente distinto. Y toda la arquitectura de estos ciclones depende de 3 engranajes maestros. Apuntad bien: la cinta transportadora cálida, la cinta transportadora fría y un tercer invitado que es absolutamente crítico: la intrusión seca. La perfecta coreografía geométrica entre estas 3 corrientes es lo que va a dictar íntegramente dónde va a llover, dónde va a nevar y cómo se va a transferir la energía. Fijaos bien en cómo la cinta transportadora cálida se posiciona siempre tenazmente por delante del frente frío en superficie. Esta corriente arrastra consigo aire supercálido y cargadísimo de humedad, propulsándolo hacia latitudes más altas. Al avanzar implacable hacia el norte, se topa con el frente cálido subyacente y se ve obligada a trepar sobre él. Al ascender, pierde presión rápidamente, condensa toda esa humedad de manera explosiva y alimenta toda esa enorme nubosidad frontal. Por otro lado, la cinta transportadora fría juega en otra liga termodinámica, operando por delante del frente cálido superficial. Su comportamiento es increíble, desplaza aire mucho más frío y seco hacia el oeste, manteniéndose siempre obstinadamente por debajo de la corriente cálida que acabamos de ver. Sigue su camino hasta chocar con el punto de oclusión del ciclón, y es justo ahí, en el núcleo, donde hace un giro ciclónico brusco y se envuelve agresivamente hacia el este. Llegamos a uno de los fenómenos más críticos en la meteorología moderna. Mirad la intrusión seca que cae en picado por el flanco izquierdo desde la estratosfera baja y la alta tropopausa, inyectando un aire helado y extremadamente seco directo al corazón del sistema.
La manera exacta en que esta cuña de aire descendente choca e interactúa con nuestra cinta cálida ascendente es lo que determina por completo los límites convectivos verticales de la tormenta. Si estas dos masas interfieren de cierta manera, la estructura entera del sistema muta de forma drástica. Y así entramos en nuestra última sección, la 4, interacción en ciclones extratropicales. Tenemos que tener clarísimo que toda esta espectacular secuencia de ciclogénesis sería físicamente imposible sin un buen catalizador desde arriba. La corriente en chorro superior tiene que actuar, literalmente, como una aspiradora industrial gigantesca, extrayendo masa a altísima velocidad en las capas altas de la atmósfera. Ese profundo vacío dinámico fuerza una caída violenta de la presión en superficie, encendiendo la rotación ciclónica abajo. Y claro, esa rotación inicial es la que arrastra el aire cálido hacia el norte por el flanco oriental y empuja implacablemente el aire frío hacia el ecuador por el occidental, creando ese clásico vórtice inconfundible. Y aquí es donde aplicar la teoría de las cintas transportadoras nos desvela la abismal diferencia estructural entre dos tipos de frentes fríos. En un anafrente frío, la cinta cálida y húmeda consigue trepar y cruzar victoriosa el límite del frente frío en superficie, creando una convección profunda y tormentas formidables. Pero si hablamos de un catafrente frío, la intrusión seca y descendente corta el paso en altura a la cinta cálida como si fuera una cuchilla. Esta densa barrera de aire seco estrangula la convección por completo, limitando muchísimo el desarrollo vertical de las nubes y cambiando radicalmente el impacto de la precipitación. A medida que este inmenso ciclón madura y empieza su inevitable declive cinemático, los frentes acaban dándose alcance. Durante una oclusión cálida específica ocurre un mecanismo extraordinario. El aire de la cinta transportadora cálida se enrosca por completo alrededor del centro de la baja presión en altura. Esa masa de aire cálido queda totalmente amputada de la superficie, flotando ahí arriba y formando lo que técnicamente llamamos un trowel, o vaguada de aire cálido en altura. Se inicia cerca del punto triple frontal y se extiende dejando unas extensas áreas de precipitación estratiforme que sinceramente son un auténtico rompecabezas a la hora de modelar y predecir. Lo que nos lleva a la reflexión final, el clímax analítico de todo este tema. Teniendo en cuenta la tremenda complejidad geométrica de estas cintas transportadoras entrelazándose en 3D y esas estructuras ocultas en altura, como el trowel, ¿tienen realmente los multimillonarios algoritmos de predicción numérica actuales la resolución termodinámica suficiente para capturar estos flujos invisibles con precisión milimétrica? Porque, como hemos visto, equivocarse 1 milímetro en la trayectoria de una intrusión seca decide sin apelación alguna si tendremos una tarde ligeramente nublada o un sistema convectivo severo y destructivo. Es el gran desafío actual para el futuro de la predicción y, sin duda, un campo de la física de fluidos en el que es un absoluto lujo seguir profundizando.